tal, estimados estudiantes? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tercer periodo del año lectivo 2020. Aún continuamos con este proceso de aprendizaje virtual. Espero que haya sido muy productivo este primer semestre, lo que ha sido el primer periodo y segundo periodo en cuanto a las temáticas que hemos visto. Ya se hizo cierre de lo que fueron las notas como tal, entonces espero que les haya ido muy bien. En este tercer periodo pues vamos a empezar a trabajar lo que son las expresiones, o bueno, hemos venido trabajando lo que son las expresiones algebraicas, pero en esta ocasión algebraicas. Pero en esta ocasión las vamos a trabajar con las expresiones algebraicas racionales, ¿vale? Entonces, cada vez que vamos avanzando poco a poco con la temática, vamos incursionando un poco más o profundizando un poco más los temas que son para este año lectivo. Entonces, vamos a empezar. Esperamos que este tercer periodo lo empiecen de una manera, muy responsable, sean muy puntuales con sus trabajos. Espero que lo hagan en el tiempo pertinente y pues les oriento estas clases para que ustedes pues tengan un conocimiento más arbitrario de lo que es la temática como tal y pues que de cierta manera entiendan un poco más la temática, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas pues nos dice que son expresiones racionales que en el coeficiente indicado pues aparecen dos polinomios. Entonces podemos ver aquí este primer ejemplo que es 24 sobre y. Estamos mirando dos polinomios. Por aquí tenemos 5x cuadrado sobre x más a, también es otros dos polinomios. Entonces identifiquemos que las expresiones algebraicas que hemos venido trabajando ahora se están aplicando a lo que son las fracciones. Entonces pues hay que tener como 5 cositas muy puntuales referente a esta temática como tal, y pues la principal, o bueno, una de ellas es que son fracciones lo que nosotros estamos trabajando. Entonces podemos evidenciar acá los ejemplos que ya les puse. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que tanto el numerador como el denominador aparecen varias variables. Entonces por ejemplo tenemos esta expresión, tanto su numerador como el denominador pues nos aparecen variables. En el numerador nos aparece la variable x y en el denominador nos aparecen las variables x y y, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosita que debemos tener en cuenta es al momento de multiplicar esta fracción por otra fracción diferente de 0, es decir, o sea, no es coger una fracción o una expresión algebraica racional y multiplicarla por 0, no se va a poder. Tiene que ser por una expresión algebraica fraccionaria diferente de 0, se puede conseguir una fracción equivalente. Entonces vamos a ver un ejemplo por acá donde podemos evidenciar eso. Supongamos que tenemos x menos 2 y acá abajo tenemos x a la 2 más y a la 2, supongamos. Entonces que yo quisiera multiplicar esta expresión por 3x cuadrado sobre 3x cuadrado. Estoy multiplicando esa fracción por una fracción equivalente. Estoy multiplicando esa fracción por otra fracción que es diferente de 0. Entonces al momento de hacer estas multiplicaciones toca multiplicar esta expresión primero con x y luego esta expresión multiplicarla con y, y lo mismo va a hacer en la parte de abajo. Primero esta expresión con x y después esta expresión con y. Entonces el resultado sería así: 3x al cuadrado multiplicado por x pues me daría
3x al cubo. Recuerden que cuando estamos multiplicando potencias que tienen la misma base, lo que se hace es que se suman sus exponentes. Esta x tiene exponente 1 y esta x al cuadrado pues tiene exponente 2. Al momento de sumarlo pues me va a dar exponente 3. ¿Listo? Menos, que aquí está correspondido el signo menos, y voy a multiplicar esta expresión por el número 2. Entonces sería 3 por 2, 6. Como aquí no hay variables, entonces no va a haber ningún problema con sus variables. Sobre, y voy a hacer lo mismo. Esta expresión lo voy a multiplicar por x al cuadrado, que me daría 3x a la 4. Recuerde que sumamos sus exponentes, x a la 2 con x a la 2, pues me daría x a la 4. Y más, voy a multiplicar esta expresión por y a la 2, que sería 3x a la 2, y a la 2. ¿Listo? Entonces, al momento de multiplicar una fracción, una expresión algebraica racional por otra fracción que sea diferente de 0, también se consigue una fracción equivalente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el signo de la fracción depende del numerador y el denominador. Es decir, cuando nosotros tengamos una expresión como esta que les voy a escribir aquí, voy a poner letricas para hacer énfasis de que el valor de a puede ser cualquier expresión algebraica. Por ejemplo, puede ser x a la 2 más 2x más 1, y abajo podría ser, no sé, y, por ejemplo. Entonces voy a hacer corresponder eso así, como para que lo entendamos. Y nos dice que el signo depende del numerador y el denominador. Es decir, cuando tengamos una expresión escrita de esta manera, esto va a ser igual a si el signo está solamente al número de arriba, o sea, en su numerador. Y también va a ser exactamente igual si el signo va a aparecer en la parte de abajo. Voy a cambiar un poquito el color del signo para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y entonces no interesa si el signo está en su numerador o el signo está en su denominador, la expresión algebraica es la misma. La quinta parte que debemos tener en cuenta es que nosotros podemos cambiar los signos de la fracción y obtener otra fracción equivalente. Entonces supongamos que tenemos x menos 2 sobre x a la 2 menos 1, por ejemplo. Entonces, si yo le cambio totalmente los signos a esta expresión, es decir, voy a escribir x2 por acá, y escribo x a la 2, 1, y voy a cambiarle el signo con otro color. Como esta x de aquí estaba positiva, pues yo la voy a cambiar a negativa. Y como este 2 estaba negativo, que mírelo acá, entonces yo lo voy a cambiar a positivo, ¿vale? Y hago exactamente lo mismo para las expresiones que tenemos abajo. Este x a la 2 lo teníamos positivo, lo voy a cambiar a negativo. Y ese 1 lo teníamos negativo, lo voy a cambiar positivo. Estas dos expresiones son exactamente iguales a pesar de que tengan su signo cambiados. Es decir, yo puedo escribir una fracción equivalente de la misma forma, o sea, utilizando las mismas expresiones, las mismas variables. Lo único que tendría que hacer es cambiarle totalmente los signos a cada uno de los elementos que componen cada expresión. Ahora entonces vamos a trabajar lo que es la simplificación de las expresiones algebraicas, y pues acá nos menciona que la simplificación de una expresión algebraica es convertirla en una fracción equivalente cuyos elementos, el numerador y el denominador, no tengan divisores comunes. Entonces, es decir, exactamente como convertir esa fracción en una fracción irreductible. Es una palabra nueva que ustedes pueden consultar su significado, y esa palabra irreductible significa que no se puede reducir más, es decir, que no se puede simplificar más. Vamos a ver entonces un ejemplo de esta simplificación para que lo tengamos un poco más presente y sepamos de qué se trata, ¿vale? Entonces vamos a poner la expresión, 10a a la 2 sobre 5ab. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollarlo. Este ejemplo que tenemos aquí también está en el libro de Santillana, exactamente en la página 153.
Entonces pueden encontrar este mismo ejemplo en la página 153 del libro de Santillán. Y bueno, ¿cómo hiciéramos entonces para simplificar estas expresiones? Lo que debemos hacer es pues empezar a dividir exactamente. Entonces pues primero yo voy a identificar que estos dos numeritos voy a subrayarlos con amarillo, tanto el 10 como el número 5 pues tienen algo en común, y es que ellos dos se pueden dividir fácilmente, ¿vale? Entonces yo puedo decir que 10 dividido entre 2, perdón, que 10 dividido entre 5 pues me va a dar 2, ¿vale? Y aquí tenemos algo muy curioso, y es que las potencias pues tienen algunas propiedades, ¿sí? Y cuando nosotros estamos trabajando potencias en las fracciones pues aplican ciertas propiedades como tal. Entonces en este caso cuando tenemos esta al cuadrado por aquí, con esta nos dice que la misma base, entonces yo puedo poner la misma base y que sus exponentes se van a restar. Entonces tenemos 2 menos 1, y la b pues sí nos va a quedar en la parte de abajo porque no podemos hacer nada con ella, ¿vale? Entonces nos quedaría así. Para que nos quede bien escrito pues nos quedaría 2a sobre b, ¿vale? Entonces esa sería una forma de simplificar esta expresión algebraica fraccionaria que tenemos. Ahora vamos a evidenciar entonces otro ejemplo donde va a ser un poquito más largo el proceso, pero es la misma mecánica para poderlo desarrollar, y es el siguiente. Muy bien, entonces tenemos este ejemplo que es 18x a la 5, y a la 7, z a la 2 sobre 30x a la 9, y a la 4, z a la 8. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a simplificar esta expresión algebraica como tal. Entonces en primera instancia pues voy a identificar de que tanto los números, la variable, tanto la parte numérica pues tienen algo en común. Ellos dos son múltiplos de un número, entonces fácilmente yo puedo decir que si simplifico, voy a hacerlo por acá en este lado con verde, por ejemplo, yo puedo decir que tanto el 18 como el número 30 yo lo puedo dividir entre 6. Entonces 18 dividido 6 me va a dar 3, y 30 dividido entre 6 me va a dar 5. Entonces ahí ya puedo decir que ya lo reduje. Entonces voy a escribir por acá 3 y abajo voy a escribir el número 5, y ahorita me voy a enfocar entonces en cada una de las variables que tenemos. ¿Listo? Entonces cuando nosotros tenemos entonces variables, por ejemplo en este caso pues entonces voy a la variable x, que acá arriba está x a la 5 y acá abajo está x a la 9, pues entonces yo voy a proceder de esta manera. Sería, voy a subir esta expresión, o sea voy a subir las x aplicando la propiedad de las potencias, y me indica que voy a escribir x a la 5 menos el exponente de abajo, que en este caso es 9, y así sucesivamente voy a hacer con cada una de las variables que tenemos allí. Voy a alargar esto un poquito, entonces me daría y a la 7 menos 4, y por acá tenemos z a la 12 menos 8. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la expresión como tal. ¿Cómo me daría? Pues fácilmente yo puedo decir que esto me da 3, y voy a hacer las expresiones, o sea voy a hacer las restas de los exponentes de cada una de las variables. Entonces acá tenemos que x me daría 5 menos 9, pues me daría menos 4, y me daría 7 menos 4, me daría 3, y z me daría 12 menos 8, pues me daría 4. Todo esto sobre el número 5. Pero ojo que aquí hay algo muy importante, y es que esta variable como tal tiene un exponente negativo, y cuando nosotros vayamos a escribir un resultado no debemos poner estas variables con exponente negativo. Por lo tanto,
Para quitarme esta variable negativa simplemente la paso a la parte de abajo y le cambio el signo y ahí ya me quedaría el resultado como tal. Entonces esto me daría 3y a la 3, y a la 3, z a la 4 sobre 5x a la 4. Y aquí ya he terminado de simplificar esta expresión algebraica. Listo chicos, entonces ya con esta explicación ya ustedes pueden responder, si no estoy mal, uno o dos, creo que son dos punticos de 2 o 3 puntos del taller de las unidades didácticas. Entonces espero que la resuelvan. Cualquier duda pues no duden en comunicármelo y en una próxima clase continuamos con las explicaciones como tal. Hasta la próxima.